Sí, se sienta en la posición del loto. Buenas noches y una vez más bienvenidos a El Mundo por Montera. Supongo que después del pandemonium que se desató en este mismo estudio el jueves pasado, no faltarán personas que aguarden el programa de hoy con cierta expectación, con cierta curiosidad y, por qué no, también con cierto morbo, como se dice últimamente. Pues bien, me temo que vamos a defraudar a esas personas porque la vida sigue su curso y dentro de ella también sigue su curso El Mundo por Montera. Tal y como estaba previsto hace ya muchas lunas, hoy vamos a tratar de un asunto serio, aunque confío en que no aburrido. Y vamos a tratarlo con seriedad y sin chinchón, por lo que en principio nunca se sabe, no parece que vayamos a tener sorpresas ni sobresaltos. Enseguida les hablaré un poco del programa de hoy, pero antes me gustaría aludir al hecho de que muchas personas telefonearon a Torre España en el transcurso de la tertulia del último jueves y también a lo largo de todo el día siguiente. Y lo hacían en líneas generales para protestar por los incidentes que desató nuestro buen amigo y contertulio habitual del Mundo por Montera, Fernando Arrabal. Pero aparte de ello, casi todos los espectadores que nos llamaron pedían con ahínco que dedicáramos un segundo programa al tema del apocalipsis para decir en él lo que el otro día no se pudo decir o por lo menos no se pudo escuchar. A este respecto quería anunciarles que efectivamente vamos a emitir ese programa, Dios mediante, el día 26 de octubre, con la participación de Félix Gracia, André Malví, Mario Satz, Campillo, Isidro Palacios y Luis Maggi. Y el próximo jueves, por cierto, tendremos al fin la segunda entrega del programa que hace aproximadamente un mes dedicamos al peliagudo embrollo del 5º centenario del descubrimiento de América. Estarán con nosotros, bajo el rótulo de El beso de Judas, Pina López Gay, Eduardo Atzuala, Mario Satz y Rafael Sánchez Ferlosio, que ya participaron en el primer debate y se incorporarán a este Javier Sádava y Federico Jiménez Los Santos. Y vamos ya con la tertulia de esta noche. Cuerpos y almas es su título y psicología personal y transpersonal su tema. Hace 50 años y muy pocas semanas, moría en Londres Sigmund Freud, el hombre que descubrió la existencia intuida con anterioridad por muchos artistas de algo que entonces sonaba a chino y hoy se ha incorporado a nuestro lenguaje cotidiano, el inconsciente o subconsciente que tanto monta. O sea, esa parte de nuestra psique, de nuestra conciencia, de nuestro carácter, de nuestra memoria que está escondida y que desde lo oculto, generalmente sin que lo sepamos, condiciona y dirige nuestra conducta y es, en definitiva, la clave o una de las claves principales de eso que llamamos felicidad o infelicidad. Hasta ahí, hasta esa plataforma secreta de nuestra interioridad descendió Freud y en ella se paró. Luego vinieron sus discípulos y el más importante de todos ellos, Jung, fue aún más lejos, se remontó en su búsqueda literalmente hasta la noche de los tiempos e incluso más allá, y acuñó la noción del inconsciente colectivo, o sea, de un fondo común de experiencias y conocimientos arquetípicos y comunes a una colectividad, a una tribu, a una etnia, a un pueblo, a una nación, a una raza o al conjunto de la humanidad. Fue una revolución copernicana y a partir de ese momento, del momento en que irrumpe el inconsciente colectivo en el escenario de la psicología, del psicoanálisis y de la psiquiatría, empieza la variopinta historia de lo que ahora se llama psicología transpersonal. Pero como fue Mario Satz quien me sugirió la conveniencia de dedicar una de nuestras tertulias en El Mundo por Montera a este asunto, es lógico que sea también Mario Satz quien corra con la responsabilidad de deslindar los campos y de explicarnos qué es la psicología personal, qué es la psicología transpersonal y qué relaciones existen entre la una y la otra. Enseguida te paso la palabra, Mario, pero antes me gustaría cerrar esta invitación a la danza con unas palabras de Buda que vienen al caso y que curiosamente coinciden a la perfección con el mensaje que hace alrededor de 4 siglos nos transmitió Don Quijote o Cervantes. Esas palabras dicen así: somos lo que pensamos, todo lo que somos surge con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Mario, te paso el testigo de esta carrera de relevos, toda tertulia lo es, releyéndote el mensaje, una parte del mensaje que me enviaste la semana pasada. Decía y dice así: Jung dividía la vida del ser humano en una primera mitad consagrada a la tierra y una segunda mitad dedicada al cielo. En la tierra se labra el ego y la personalidad, y se es fiel al pasado, a la patria, a la familia y a la cronología.
En cambio, la recuperación de la dimensión celeste es un hecho transpersonal que está, por supuesto, más allá del ego. Más allá del ego se titula precisamente uno de los libros que hoy tenemos en el atril. En la ruptura histórica entre Freud y Jung, allá por los años 20, se deslindan y perfilan los campos de ambas psicologías. Hoy, la ciencia física nos acerca más a lo transpersonal, sin que por eso haya que abandonar el problema de la psicología personal. Adelante. Bien, primero quizá debería disculparme y decir que yo no soy psicólogo y que por lo tanto no sé si me compete hablar del tema. Creo que sí me compete porque evidentemente la psique es, y en ese sentido Jung tocó un punto central, es un hecho colectivo, hay una psique colectiva en lo que podríamos llamar con Teilhard de Chardin la noósfera. Por lo tanto, lo que piensa cada uno de nosotros afecta a lo que piensan los demás. El hecho de que no pueda haber psicología freudiana sin biografía, que es algo que dice Grof con claridad, nos muestra hasta qué punto esa psicología personal se basa en la construcción de lo que hace unos minutos tú nominabas el ego, es decir, el DNI, para que lo entienda la gente de la calle. El DNI de cada uno de nosotros, numérica y literalmente, nos recorta en el espacio, pero nosotros no terminamos en el DNI. Y en consecuencia hay una conciencia sin fronteras, hay algo más allá de las fronteras que a partir de los trabajos de Jung, y hay que reconocer realmente en ese sentido su mérito, redescubre lo que yo llamaría el camino de la sabiduría. Pensaba antes de venir aquí en una frase que anoté en uno de mis diarios y que a mí me sirven bastante, y que dice lo siguiente: el conocimiento es sucesivo, la sabiduría es simultánea. Yo diría que la psicología personal es una psicología del conocimiento, de lo sucesivo, que deslinda, que dice esta época no es igual a esta época, este personaje no es igual a este, mientras que la psicología transpersonal aspiraría a esa sabiduría que entronca con las viejas sabidurías de la humanidad, atemporales, en cierto modo alimentadas por las experiencias psicodélicas de los últimos 25 años, y que, como digo, es simultánea y por lo tanto escandalosa. Vamos con el segundo contertulio, es Salvador Paniker, que llevaba ya bastante tiempo sin aparecer por aquí, aunque es, como Mario Satz, contertulio habitual en El Mundo por Montera. Yo creo que el último programa en el que interviniste fue el programa sobre la eutanasia, ¿no? Allá por el mes de mayo o julio, ¿no? Bueno, Salvador Paniker, escritor y también científico y también editor. Es el fundador y piloto de la editorial Kairos, y el principal responsable, por lo tanto, de la difusión por escrito en España de la psicología transpersonal. Casi todos los libros que hoy tenemos en el atril han sido publicados por ti. Voy a lanzarte para que la comentes también una frase del filósofo William James. Dice así: no me cabe la menor duda de que la mayoría de las personas viven, ya sea física, ya intelectual, ya moralmente, en un círculo muy restringido de la potencialidad de su ser. Solo se valen de una porción muy pequeña de su conciencia posible, algo así como si un hombre de todo su organismo corporal se acostumbrase a usar y mover solo el dedo meñique. Todos tenemos, para recurrir a ellas, reservas de vida con la que ni siquiera soñamos. Querría que esta frase te sirviera de estribo para entrar en harinas, y al mismo tiempo querría también que nos hablaras un poco de la aproximación de la física contemporánea a la mística, porque parece ser que los místicos descubrieron mucho antes que los científicos que formamos todos parte, todos, y no solo los seres, sino también las cosas, de un mismo organismo, que no estamos troceados. Bueno, son dos temas tremendos, ¿no? Porque se podría desarrollar un seminario sobre ellos. Lo primero, como casi todo lo que dijo William James, me parece absolutamente atinado. O sea, William James para mí es uno de los profetas, no solo de la psicología, sino de nuestro tiempo, ¿no? Él fue también el responsable de decir que lo que llamamos conciencia normal no es más que una convención social determinada y que la conciencia puede ser mucho más amplia. Yo, para centrar un poco las cosas y recogiendo esta frase de James, se me ocurre plantearlo del siguiente modo, porque quizá lo que pueda pasar es dos cosas. Una, que mucha gente piense que todo eso de que estamos hablando esta noche es música celestial, y yo creo que no. Yo creo que precisamente en un momento que se han acabado un poco las luchas ideológicas, en un momento en que la vida amenaza ser relativamente hedonista y aburrida, en un momento en que muchas gentes tienen sus necesidades materiales cubiertas, entonces ¿qué vas a hacer?
es sentarte y esperar a morirte. Precisamente entonces la nueva aventura va por ahí, precisamente, por el tema de esta noche, ¿no? La nueva aventura va precisamente para esta expansión de la conciencia y esta creatividad inédita que hasta ahora no hemos utilizado. Entonces yo lo plantearía con el permiso de, creo que hay psicólogas aquí también, quizá más autorizadas que yo, pero yo lo plantearía del siguiente modo. Es un poco un modelo mío, porque es lo que yo llamo el modelo retroprogresivo. Es decir, al niño, cuando antes de que se le empiece a socializar la conciencia, tiene una especie de conciencia cósmica, una especie de no dualidad, prelógica, preverbal, evidentemente, pero en el fondo él se siente identificado con la totalidad de las cosas. Entonces lo que sucede es que en el proceso de aprendizaje, él pasa de esta conciencia de identidad total a conciencias cada vez más restringidas. Primero se identifica con el organismo, después se identifica porque le dicen, no, pero es que además resulta que tienes aquí una conciencia personal. Entonces se va desligando el cuerpo para llegarse a ser un ego, pero luego le dicen, no, tienes que mentir, tienes que ser puntual, tienes los 10 mandamientos, todo lo que quieras. Entonces se acaba ya siendo adolescente con una imagen de este ego, y uno cada vez se va restringiendo más, y todo lo demás ha quedado, por así decir, relegado a una sombra, a un inconsciente, a donde sea, pero ha sido proyectado como algo ajeno, pero en realidad era propio, porque al principio él era la totalidad de las cosas. Y entonces esto es el aspecto de la socialización de la conciencia y sobre todo del aprendizaje del lenguaje. Entonces yo creo que toda cultura tiene que segregar un movimiento inverso, que es lo que yo llamo la recuperación del origen perdido. Porque el problema de la cultura es que en la misma manera que nos permite pues manejarnos y estar aquí esta noche y hablar y hacer más o menos inteligible el mundo, nos aliena del mundo, porque nos hace creer que esto que hablamos con el lenguaje es la realidad, y no es así. Y entonces en Oriente hay otras tradiciones, como podría ser el taoísmo con relación al confucianismo, que te iba descodificando la conciencia, te iba desaprendiendo lo que habías aprendido, que es un proceso tan importante como el del aprendizaje. Y en cambio en Occidente, como que esto no existe una tradición, lo que hay son terapias, porque todos sentimos una ansiedad en cualquiera de estos niveles, porque efectivamente todo esto que hemos ido reprimiendo o proyectando o lo que sea, queda como un síntoma y tenemos ansiedades primordiales, ansiedades que básicamente en la última de todas es la ansiedad del morir. Entonces yo situaría, para entender un poco de lo que vamos a hablar esta noche, lo siguiente: la recuperación entre esta autoimagen de que hablaba y la parte reprimida se situaría la terapia del psicoanálisis. Entonces esto conduciría a formar un ego fuerte, que es un poco lo que le dice el psicoanálisis: usted tiene que tener un ego fuerte donde estén resueltas estas represiones inconscientes y otro tipo de defensas. Pero la psicología se dio cuenta, y esto es una cosa relativamente reciente, de que no bastaba con esto, de que también habíamos enajenado nuestro cuerpo. De ahí podríamos situar pues la bioenergía, la terapia Gestalt, todos los movimientos del potencial humano. Y entonces vemos cómo vamos a recuperar también este cuerpo que habíamos enajenado. Resulta que tenemos unas tensiones, resulta que tenemos unos dolores de estómago, resulta que tenemos una serie de cosas que en el fondo no nos hacen ser felices y que son el resultado de haber enajenado nuestro cuerpo. Entonces esto es otra línea. Finalmente podríamos decir que con esta reconciliación entre el ego y el cuerpo tenemos una conciencia del organismo general. Ahora bien, Occidente generalmente se detiene aquí, y aquí es donde es interesante la psicología transpersonal, porque va más allá no solo del ego, sino del organismo. Y entonces lo que yo quiero plantear esta noche aquí, porque me parece que es importante, porque no solo te da un nuevo concepto de la salud, sino que también te da, como decía antes, una nueva aventura humana a hacer, y como decía Mario Sachs, un camino de la sabiduría. Y esto es... Y la implicación del medio ambiente también, ¿no? Exactamente, todos los movimientos ecologistas están en este camino. Y es esta, como decía James, esta mayor identificación, es decir, no reducir la identidad a tu propio organismo, sino que la identidad vuelve un poco a la que tenía el niño, pero de una manera post-verbal y post-lógica. Y entonces yo entiendo la psicología transpersonal, que es uno de los temas de esta noche, como una especie de fase intermedia para llegar, y pido perdón por la palabra, a la conciencia mística. Yo sé que la palabra conciencia mística, cósmica, digamos.
Yo le prefiero llamarle mística, porque cósmica... Hombre, yo creo que aquí para en este mí ambiente no también tienes por qué pedir perdón por Sí, utilizar bueno, esa palabra. para mí En también es otros, una buena pero palabra. no solo estamos los que estamos aquí, estamos más o menos de acuerdo, sino que yo pienso, el propio Freud siempre no quiso hablar de mística porque pensaba que esto... Pero hablaba de la conciencia oceánica. Sí, pero pensaba que esto introduciría pero hablaba peyorativamente. Pensaba que esto... Lo llamaba la marea fangosa del ocultismo. Exacto. Exactamente. Porque él pensaba que con eso se desprestigiaba... No, pero, perdón, lo que llamaba marea fangosa del ocultismo era otra cosa. Cuando hablaba de la conciencia oceánica, se parece muchísimo a la conciencia oceánica de Ramakrishna, solo que biológica. Es decir, Freud no es un metafísico, eso es Exacto. evidente. Bueno, algún autor de estos mismo. dice que la diferencia entre un místico y un psicópata es que el místico nada en la experiencia mística, sí, en sí. cambio el psicópata se hunde en ella. A ver si en este, ¿cómo llamaba Freud al Marea la fangosa. ciénaga fangosa del Fangosa ocultismo? marea A ver del si conseguimos ocultismo. nadar en ella y no hundirnos. Bueno, Perdón. y déjame terminar, porque con esto ya dejo el planteamiento para todos. Yo creo que esta es un poco la aventura de nuestro tiempo, porque claro, mucha gente que dice esto es música celestial, lo que hacen es ir por la mañana a la oficina, hablar de compras y de ventas, y volver a casa muy cansado y ver un vídeo. Eso tampoco es apasionante, ¿no? De manera que, claro, yo creo que A no estamos... ser que sea un vídeo del Mundo por Montera. entonces ya puede tener más El vídeo interés. de la semana pasada creo que se está Y en vendiendo cuanto a lo como- que tú me has mencionado de la conciencia, del paradigma de la nueva ciencia, yo en esto iría con mucho cuidado. Efectivamente, nos ha mostrado, y eso es muy interesante, que todos nuestros lenguajes antropomórficos, sobre todo basados en el espacio y en el tiempo, pueden ser superados incluso por exigencias de la misma ciencia. Y esto, en cierto modo, cuando se habla de la no separabilidad en física, cuando se habla de trascender el espacio y el tiempo o la no dualidad del espacio y del tiempo, como sería el caso de Einstein, o podríamos citar el teorema de Bell, en fin, no quiero ahora entrar en disquisiciones Estás pedantes. hablando muchísimo. Salvador. Esto lo que pasa es que nos retrotrae a una postura mucho más parecida a la que tenían los místicos, y es curioso que han sido los físicos los que nos lo hayan descubierto. Seguimos con los hombres. Hoy tenemos 3 hombres y 3 mujeres en el programa. Rebasamos con creces la cuota del 25%, pero primero van a hablar los 3 hombres. El tercero es Luis Racionero, también con tertulia habitual del Mundo por Montera. Estuvo hace 15 días en el programa dedicado a Buñuel, donde también Arrabal hizo alguna de sus gracias, por cierto. Luis, tu penúltimo libro, me parece que es el penúltimo, se titula Memorias de California. La California de la década prodigiosa, de la insurrección de los jóvenes contra el sistema, de la guerra del Vietnam y todos sus círculos concéntricos, del campus de la Universidad de Berkeley en la que tú te doctoraste y de tantas otras cosas. Entre ellas, precisamente, no la primera piedra, porque la puso Jung, pero sí la puesta en órbita de lo que ahora llamamos psicología transpersonal. Tú conociste y creo que trataste a uno de sus grandes valedores y divulgadores, Alan Watts. Tenemos también algún libro de él por aquí. Haz memoria de él y de aquello. Bueno, Alan Watts es el hombre, a mi entender, que ha explicado mejor la filosofía oriental para los occidentales. Es decir, los libros de Watts son la mejor introducción. Cualquiera que quiera entender el pensamiento hinduista, taoísta y zen, realmente tiene en los libros de Watts la exposición más clara. Luego él personalmente era un personaje muy curioso. Yo quiero recordar una anécdota, por ejemplo, que después de una conferencia sobre la meditación, que me gustó mucho y luego he aplicado. La cuentas en el libro, esta anécdota. Exactamente, pues fuimos a una cena naturalmente de macrobiotas que dieron una comida absolutamente aséptica y tal y cual, y para beber zumo de naranja. Entonces él, que iba vestido con un kimono, se sacó de la boca manga una cantimplora y atizó un tanganazo de ginebra en el zumo de naranja que le habían servido, ¿no? Yo me lo quedé mirando y se rió. Entonces quiero decir que Watts pues era un hombre, vamos, que sabía distanciarse y que no era mojigato. La gran idea de él, para mí, de todos sus libros, aparte del Camino del Zen, que es muy bueno, es el que se llama El libro del tabú, contra el conocer quién es uno, donde delata el problema del ego. Porque claro, esto... Él lo llama la gran mentira social. Por supuesto. Él tomaba todo esto de la tradición budista. O sea, Watts es un discípulo directo de Suzuki. Si Watts es bueno, Suzuki es buenísimo. Lo que pasa es que a Suzuki lo hemos de leer en traducciones inglesas, pero yo creo que Watts había... Bueno, españolas, ¿eh? Hay bastantes libros Sí, de bueno, quiero Suzuki decirte que traducidos Suzuki al- escribía en inglés, Sí. ¿no? Sí, y en un pero que inglés había colonial aprendido en también. japonés y que bueno, ya hay siempre una mediatización. Y entonces la tradición budista de negación del ego es evidente, es la famosa historia del sexto patriarca, cuando tenían que pasar la túnica de Buda, que se pasaba de patriarca en patriarca, y el cuenco en el cual Buda había ido a pedir el arroz, ¿no? Cuando pasaban estos símbolos de la tradición,
Entonces el quinto patriarca pidió a sus discípulos que hicieran un poema, y entonces Hui Sheng, que era el discípulo pues más aventajado, hizo un poema en el que decía el cuerpo es el body tree, es el árbol del body, el alma es el espejo, hay que limpiar el espejo para que el polvo no se ponga en él. Entonces un hombre que estaba por allí en el templo, que era un aprendiz y que se encargaba de cortar la leña, y era analfabeto, se hizo leer este poema y dictó otro que decía: no existe el árbol body, no hay espejo, y por lo tanto el polvo no se puede poner en ningún sitio. Y entonces el quinto patriarca le dio a Hui Neng las insignias. Es decir, la primera cuestión es la negación del ego. Es decir, en la tradición oriental del Zen y en el budismo no existe el ego. El ego es una ilusión. Es decir, el ego es el documento nacional de identidad. Es de que somos una cosa absolutamente cambiante, etérea, inconsistente. Lo que pasa es que nos ponen un nombre. A mí me llaman Luis Racionero, entonces yo soy prisionero de esa imagen que me he hecho de mí mismo. Entonces, como además tengo memoria, mi ego consiste en un conjunto de memorias y en un conjunto de planes que yo tengo, nada más. Porque lo que está pasando aquí en este momento es absolutamente imprevisible y cambiante. Entonces, si yo cambiara de nombre cada semana, a lo mejor esta noción de ego que tengo y que tenemos todos, pues sería mucho menos fuerte. Es decir, que lo que dice Carlos Castaneda, que hay que borrar la historia personal, ¿no? Exactamente. Que se dedica a confundir a todo el mundo cambiando de nombre. O de... Me permite creerse que eres una persona dentro de un saco de piel, pues es una cosa absurda. Es decir, ¿dónde termino yo? Es decir, mi piel está interaccionando en este momento con el aire. Entonces, ¿dónde me termino? Exactamente. ¿Por qué yo soy una cosa separada? Cuando hay muchas cosas que indican pues que estamos en una globalidad, en una biosfera. ¿Somos células de un cuerpo más grande o somos cosas separadas? Bueno, creer una cosa o la otra es la que diferencia completamente la visión del mundo y la forma de vivir. Bueno, vamos ya con el sexo femenino. En primer lugar, María Antonia Plachat, catalana, como muchas de las personas presentes hoy en el estudio, un largo currículum que no vamos a leer, psicoterapeuta, especialista en enfoques corporales aplicados a la psicoterapia, experta en masaje sensitivo y también de modo más general en lo que se llama gestalterapia. María Antonia, sospecho que este latinajo gestalterapia ya ha salido a relucir, me parece que ha sido Mario Sanz o Salvador Pánico que lo ha mencionado. Sospecho que este latinajo, decía, va a sonar en bastantes ocasiones a lo largo de esta tertulia, y también sospecho que la mayor parte de las personas que nos miran y escuchan no tienen ni pajolera idea de lo que se esconde detrás de esa palabreja. Ya sé que es alemán, digo latinajo en sentido figurado. Germanajo. ¿Nos explicas, por favor? ¿Alemanajo o latinajo? Lo que sea. Germanajo. Es un germanajo. Es una palabra alemana que no tiene traducción exacta al español. Parece ser que que la traducimos como conjunto, vamos a decir, como forma completa. En cualquier caso, para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que es un método psicoterapéutico que se centra en el aquí y en el ahora, en la experiencia presente, en la psicología transpersonal, tal como comentaba Salvador. Está incluida también la psicología, la psicoterapia gestal como método y como filosofía. También se preocupa la psicología gestal de tratar de integrar los opuestos. Yo no me quiero alargar ahora. No te alargues porque nos estamos alargando demasiado. Exacto, en el turno de presentación. Ya iremos hablando. Bueno, yo tenía mi verdadera pregunta no era esta, era la que te voy a formular ahora. Tengo un artículo tuyo aquí que se titula Reflexiones sobre la psicología transpersonal. Dices en él, entre otras cosas todas interesantes, que es imprescindible diferenciar las inquietudes espirituales de las experiencias espirituales. ¿No crees que la simple inquietud espiritual es ya una experiencia espiritual? Mira, para no enredarnos con las palabras, lo que yo voy a tratar de hacer es explicar lo que yo quiero decir cuando he dicho esto. Para algunas personas el alimento espiritual es, por ejemplo, estar en silencio, estar orando, estar de retiro, de silencio, insisto. Para otras personas puede ser escuchar una música, compartir una agradable tertulia a nivel humano, a nivel profundo, ver una obra de arte, compartir momentos dolorosos con alguien o momentos muy felices. A eso me refería. Bueno, vamos con la segunda contertulia.
y quinta en orden general. Magda Català, mexicana de nacimiento, residente en Barcelona desde 1964, la primera vez que aparece en El Mundo por Montera. Es doctora en filosofía y fue durante bastantes años profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, donde conseguiste que se explicara una asignatura inexistente hasta ese momento, una asignatura que se llamaba, y me imagino que se sigue llamando, Psicología Femenina. Fuiste finalista del premio Anagrama en 1982 con un libro que se titula Reflexiones desde un cuerpo de mujer. Y creo que has publicado recientemente un libro precisamente un libro de divulgación sobre la psicología transpersonal. Magda, yo no sé si tú recuerdas el episodio, pero tú y yo nos conocimos en el mes de julio de 1971 en circunstancias bastante pintorescas. No hay tiempo para evocarlas, lo cierto es que terminamos en compañía de una amiga común en mi casa de Soria, rodeados de ídolos orientales y discutiendo vehementemente sobre Hermann Hesse. Resumiendo las posturas, yo estaba entonces, y sigo estándolo, muy a favor de Hesse, y tú estabas entonces muy en contra, y me reprochabas mi admiración hacia Hesse. Ahora, casi 20 años después, te encuentro embarcada, al parecer, en tareas de psicoterapia que tienen bastante que ver con la actitud existencial y con la obra de Hermann Hesse, o por lo menos con su mundo. ¿Qué ha sucedido o qué te ha sucedido? Ciertamente muchas cosas. Desde entonces, yo en esos momentos estaba estrenando filosofía y realmente muy metida en ese mundo. Entonces acá, y solo mencionando así las cosas más claves que explicarían dónde estoy ahora, a pesar de que Hesse sigue sin ser uno de mis favoritos, quizá a excepción del Siddhartha, por ejemplo. Como experiencias hay un viaje a Nueva York y una serie de experiencias importantes ahí. Hay un psicoanálisis, hay un trabajo en yoga al unísono con mi psicoanálisis que me lleva a intuir de una manera para mí muy emocionante todo lo que después de todo aquello de lo que hoy estamos hablando, todo lo que suponía la comunión de un trabajo intelectual y de un trabajo corporal, emocional al mismo tiempo. Hay un viaje a la India que fue muy importante, que me llevó, esto es en el 82, a conectar precisamente con todos aquellos autores en el 7º Congreso de la Asociación de Psicología Transpersonal en Bombay, donde por un lado fue muy importante para mí darme cuenta que esa ilusión de que yo estaba descubriendo algo único era compartido por cerca de 3.000 personas entre psicólogos, maestros orientales, físicos, médicos y psicólogos, y que por lo tanto lo que yo intuía tenía un camino muy claro y venía siendo trabajado de una manera muy concreta. Desde entonces me sentí absolutamente vinculada a todos los niveles a ese movimiento, a esa gente. Incluso escribí entonces un artículo describiendo con mucho entusiasmo la psicología transpersonal. En esos momentos no tuvo eco alguno, ni creo que haya sido prácticamente comprendido. Pero sin embargo para mí fue ya muy importante, puesto que mi trabajo se fue enfocando claramente en esa vertiente. He estado 8 años trabajando en un centro de planificación familiar, en un lugar bastante conflictivo de Barcelona, y pudiendo poner en práctica ahí todas estas cosas de las que venimos hablando. Hasta qué punto, incluso en personas sumamente enfermas y necesitadas, eso de la conciencia cósmica o de los aspectos místicos o de los desarrollos de potencial humano tienen un sentido, tienen una efectividad y proporcionan elementos con los cuales realmente se puede ayudar, yo creo que incluso de una manera mucho más eficaz que en otras escuelas por las que yo he pasado y que conozco muy bien, como puede ser la psicoanalítica propiamente dicha. Como ves, son muchas cosas las que han ocurrido desde entonces aquí. Al hilo del programa. Y por supuesto, soy otra de la que era entonces. Y por último, no es necesario presentarla porque es también huésped y contertulia habitual en El Mundo por Montera. Elena Ochoa no es catalana, gallega de Orense, aunque sin acento. Magda no ha perdido del todo el acento mexicano, y profesora titular, como ya saben muchos de ustedes, de psicopatología de la Universidad Complutense. Elena, decía el poeta León Felipe, para enterrar a los muertos cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Tú no te dedicas a la psicología transpersonal y por eso precisamente nos gustaría a todos conocer tu opinión sobre ella. Yo he tenido conocimiento de la psicología transpersonal y de la psicología personal al hilo de las lecturas precisamente de Grof y de las investigaciones que comenzó a realizar a finales de los 60 en California para estudiar las alteraciones y modificaciones de la conducta
y las experiencias cuasi oníricas provocadas por drogas alucinógenas y por algunas técnicas no farmacológicas como la meditación y el yoga. Tú me preguntas qué es lo que opino de la psicología transpersonal. Tú sabes bien que mi orientación no tiene nada que ver. Por eso, como experiencia individual, como forma de conocimiento de la naturaleza humana y de investigación del universo, me parece aceptable, me parece legítima y me parece respetable. Pero desde el momento que se pueda instaurar como forma, como ciencia, como ideología científica, como tildan algunos de los autores como Wilber o como Grof, me parece que pueden caer en un solipsismo, que puede generar contradicción, que no tiene sentido y que se puede instaurar como una forma de religión, como se ha instaurado el psicoanálisis, donde hay sumos sacerdotes que emiten doctrina, donde hay unos textos sagrados que hacen continuamente exegesis y donde hay cismas, donde hay disidentes como fue Jung del señor Freud, que los expulsó, como bien se sabe, a raíz de la elaboración de sus arquetipos, que al hilo de lo que se ha comentado antes, a mí personalmente me parece una entelequia, me parece que es que no existe una memoria, ni unos recuerdos, ni unas imágenes que se puedan transmitir genéticamente, y que me gustaría discutir con vosotros, porque me parece que no vamos a estar muy de acuerdo y que puede haber una cierta polémica al respecto, ¿no? Porque como comentario, como opinión, como forma de interpretación del ser humano y de la conducta humana, vuelvo a repetir, me parece aceptable. Ahora bien, no se pueden emitir leyes, no se pueden generalizar conductas, y que por supuesto, como comentabas antes, determinadas psicoterapias, como en concreto la transpersonal, puede ayudar a una persona, a varias, y como experiencia individual puede ser tremendamente rica, y tremendamente loable, ¿no? Pero no se puede generalizar, no se puede... Perdóname, la ciencia racionalista generaliza. Generaliza, pero y los trabajos de laboratorio también son empíricos. Pero generaliza a partir de unos datos que son públicos, que pueden ser repetibles, que pueden ser verificables. Eso repetible y verificables. Es que ahí hemos entrado, y verificables, mientras que el psicoanálisis no es en absoluto verificable. Nos has metido no es repetible las pobres ratas, ¿no? No es verificable en la medida en que ninguna experiencia es verificable. Claro. Y o lo pasas por dentro tuyo, o realmente no vale la pena discutirlo. Yo parto de que el no ser es humano, un dato objetivo, es una el ser humano, experiencia. por supuesto, puede tener experiencias, puede tener sensaciones, puede tener las pensamientos, tiene. pero no podemos hablar de ciencia si no puede ser medible, si no es operativo. Podemos hablar de una conducta entonces será cognitiva. mejor no hablar de No ciencia y hablar del ser humano. Claro. No es necesario Claro. hablar de Claro. ciencia, Claro. exactamente. Porque si claro, resulta si que lo que hemos de ciencia- hacer es meter el ser humano en la cama propústea de la ciencia, que es una cosa por demás Sería muy limitada lamentable. y que está en sus inicios, pues entonces es muy triste. Bueno, en sus inicios, yo recuerdo una frase de Popper que me parece que nos gusta a todos nosotros, Sí. del año 88, Sí. que decía que el arte y la música con la ciencia eran los logros más hermosos y más iluminadores del ser humano, Exacto. y que aborrecía todo aquello que podía denigrar la ciencia. Sí, pero la ciencia en cuanto un intento de conocer el universo. Y al ser Entonces, humano. Exactamente. Al hombre, Pero como- entonces dentro de la ciencia hemos de diferenciar sus fases. Estamos en uno de los paradigmas científicos. Estamos en un periodo preparadigmático. No, en bueno, concreto. ahora, sí, no, pero quiero En decir concreto que en la lo psicología que, transpersonal. o sea, tal como tú hablas de la psicología conductista, es puro No, yo no hablo de paradigma. psicología conductista, he hablado de psicología científica. Bueno, pues cuando lo llamas Vamos a hablar de científica, psicología conductista, psicología sí, cognitiva. Estás vamos a hablar de- hablando del paradigma mecanicista, es decir, lo que se Claro. puede comprobar, lo que se puede experimentar. Numerar. No dices pesar y medir, Pero se que es lo que diría un sugiere. físico, pero es exactamente el mismo método de pensamiento. Entonces, claro, todo lo que no se puede pesar y medir en física no existe. Las ondas electromagnéticas No, perdona. existían Perdona, el método hasta hace científico, 40 años. el método científico para nada excluye la posibilidad de técnicas, ni de estudios, ni de investigaciones, pero no acepta verdades previas, no acepta presupuestos. Toda teoría científica parte de de una presupuestos. hipótesis previa Claro. indemostrada. Pero no de verdades previas. No, verdades No de nunca. planteamientos que deben de Hipótesis de ser trabajo. aceptados, como por Sí, ejemplo en claro. el psicoanálisis el inconsciente, la Claro. existencia del inconsciente. Ese es uno de los planteamientos De acuerdo. que emite Freud como punto de partida Sí.
para aceptar y para entrar dentro de la sociedad Bueno, psicoanalítica. perdón, eso es tan indemostrable Claro. como los sueños que todos tenemos por la noche, Así pero es, todos y tenemos todos sueños, soñamos. ¿no? Sí, Bueno, por pero de supuesto. todos modos yo creo que lo que dice Elena es bastante importante. Seguro, porque Sí, tú lo planteaste en punto. un comienzo. Es Claro. decir, Sí. esa dualidad en realidad debe armonizar, ¿no es cierto? Sí. Ese aspecto racional debe ser complementario con Pero el otro. yo creo que la pregunta que ella es doble. Por un lado, ¿solo existe el conocimiento, llamémosle, científico racional, o podemos admitir otro tipo de conocimiento? Claro. Primera Ahí está pregunta. la pregunta. Claro, claro. Primera pregunta. Segunda pregunta. Yo debo confesar que tengo una tendencia a pensar un poco de él, porque me asusta mucho. He publicado como editor todos estos libros, pero me asusta mucho que se pueda ir a una trivialización de todo esto, por un lado, y por otro lado también hacer unos dogmatismos de tipo confesional, como decía ella. Por tanto, yo creo que Pero ese ese es un peligro punto- está en todas las cosas, ¿no? Sí, y No, sobre en todo todas en las todas cosas no, en todas las cosas Bueno, pero no. en las cosas que tienen un cierto Más. fundamento real. En sí. algunas, en algunas. Entonces, mi respuesta a la primera pregunta consiste en que, bueno, en Occidente todos hemos reprimido un poco estas posibilidades de un conocimiento no dual, de un conocimiento que supera la dualidad sujeto-objeto. Y efectivamente, lo que ella dice de lo que es el concepto de la ciencia como algo contrastable, vuelto a hacer públicamente, experimentable y transmisible, etcétera, es cierto. Ahora, claro, ¿cómo se ha transmitido el budismo, por ejemplo? Igualmente. De alguna manera, pero no Pues a través precisamente, de la- a través- no precisamente científica. ¿no? No, no, pero a través de la palabra, a través de conductas, No, pero no no, a través de pero justamente arquetipos has escogido una colectivos. No es tradición. una experiencia. No de arquetipos No a través de la A colectivos. través de la palabra no, a través de una O experiencia. de una una experiencia. experiencia, pero vista en otros, enseñada por otros. Pero ese tipo de experiencia, que es la que hace posible que alguien entienda lo que es el budismo, que es un tipo de experiencia para la cual nosotros en Occidente solemos ser como unos impotentes, pues somos unos impotentes místicos, y hemos reprimido todo esto. Estoy de Que yo creo acuerdo que es una contigo en eso. represión mucho más grave para Estoy de acuerdo contigo que en la eso. que la represión sexual y otras, ¿no? La represión de lo luminoso, la represión de lo trascendente. Es como gente que no tiene sentido musical, ¿no? Claro. Si no lo tiene, pues no le vas a enseñar. Claro, No, tienes más que impotencia es una verdadera castración Sí, espiritual. Me permite, Una- Salvador, yo se han quiero decapitado. llevar la conversación un poco al terreno de la ética, porque de lo que dijo Luis se desprendía una cosa muy interesante. A mí me parece que el hecho de que el budismo no reconozca en el ego una realidad absoluta y por lo tanto vea más allá, en el plano dialógico entre los seres humanos parecería conceder al otro la posibilidad de que sea más cosas que su DNI y que su ego. Y eso está en relación directa con la ética budista, que es la única de las religiones que tiene una ética ecológica, lo sabemos todos, ¿verdad? Y entonces ese rasgo me parece muy interesante aplicado a una especie de lo que podríamos llamar la sociología del hecho espiritual. Mientras que nosotros, por la herencia, por un lado la herencia griega y por otro lado la herencia judeocristiana, que fecha las lápidas de las tumbas con el día de nacimiento y el día de la muerte, como si eso hubiera sido todo lo que hay de nosotros. Ya ves tú qué precisión hay. Nadie muere a la misma hora y el mismo día, debía ser muy casual, ¿verdad? Es no solamente una conquista racional del mundo, sino un desprecio absoluto por todos aquellos aspectos de lo humano, y entre comillas, que son igualmente positivos, igualmente extraordinarios, porque tienen miles de años Claro. de antigüedad y de efectividad. Es decir, realmente cuando los budistas dicen tú siéntate y medita, no hay palabras, no hay nada que se esté repitiendo porque cada vida es nueva. Sí. Sin embargo, Bueno, es a mí me el parece mismo Buda además, que está activo. es que yo creo que hoy todo eso que proviene del budismo y que cuando hablamos de palabras y experiencias se hace muy difícil concretar, a mí me parece un poco que la psiquiatría, la neurología actual concretamente hoy puede proporcionar muchos datos respecto a cómo funciona nuestro cerebro, respecto a los distintos estados de conciencia. Y me parece que la ciencia, tal y como en algún momento me parece que tú la definías, representaría en definitiva el funcionamiento estricto de una zona de nuestro cerebro que hemos potenciado de una manera absolutamente afirmativa, No a solamente riesgo eso. de muchas otras maneras de percibir. Y que en el momento en que eso se puede ampliar, nos daríamos cuenta que la ciencia, bien entendida, se ampliaría a su vez. Y que no tenemos por qué limitarnos a lo que hasta ahora hemos entendido como experiencia comprobada, objetiva y Marta, yo en empíricamente. ningún momento creo que debemos de constreñirnos únicamente al sistema rígido científico, excepto cuando queremos hacer ciencia, excepto Claro, pero es cuando que queremos... En ese sentido que tú dices ciencia, creo que es nuestros como cuando decimos, resultados cuando sean queremos pensar generalizables. lógicamente,
Pensar lógicamente es muy válido, pero pensar de una manera global es mucho más válido. Yo estoy Y por lo tanto, creo que el concepto mismo de ciencia, como el de lógica, son conceptos que han de ampliarse considerablemente desde la posibilidad de percibir, experimentar y comprender absolutamente científicamente, pero con muchos más instrumentos que lo que hasta ahora se ha hecho. Y creo que todo científico tiene que tener una mente absolutamente abierta a todo. Sí, pero no está el científico con una mente absolutamente abierta a todo. Tiene la mente que, como decía Salvador, se nos ha enseñado a tener. Y el romper esos esquemas pasa por una serie de experiencias. Claro. Es decir, son experiencias dolorosas, difíciles, que pasan realmente por una transformación interna. Para nada, No es una lectura o una información. Es una percepción de lo que se puede medir. No, perdona, ahí estamos haciendo predicciones y estamos controlando las variables que están incidiendo en la evolución de esa conducta o de esa situación que nosotros estamos estudiando. Cuando yo hablaba que el psicoanálisis se ha elegido y que funciona como una teocracia y que es una religión, me refiero a que es un sistema de creencias, es una categorización de determinadas conductas, situaciones y funcionamiento del universo. Como lo es cualquier otro ramo de la psicología, como lo es la psicología, el marxismo, el de acuerdo. Es una ideología, es una religión, es una filosofía. Hasta ese punto me parece aceptable. A lo mejor es que al final lo único que existe es la religión. Puede ser que estemos la religión por supuesto que nos sirve para estar entroncados yo quería o unidos ¿no? y continuar viviendo. Tú hablas de ensayos retroprogresivos. Pero habría que decir que realmente a esa conclusión has llegado después de esa frase famosa de la zarzuela de que hoy la ciencia adelanta, que es una barbaridad, ¿no? Porque tanto adelanta que nos deja atrás. Entonces, como nos deja atrás, has tenido que ir a buscar. Pero hay una cosa que es apasionante en la ciencia y que yo creo que en el fondo no estamos todos tan reñidos como parece. La ciencia, sobre todo a partir, como decía Racionero, cuando cambia este paradigma un poco mecanicista, a partir de Einstein, yo siempre he desconfiado de las cosas antropomórficas. Cuando una cosa es muy antropomórfica, ya yo lo que tengo en contra de los curas es que son muy superficiales religiosamente, ¿no? Por ejemplo, porque lo antropomorfizan y lo banalizan, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó mucho de la física cuántica, de la revolución de Einstein, es que proponía cosas que no eran intuibles, que tenías que renunciar al sentido común, tenías que renunciar la cabeza. a todo, tenías que renunciar incluso a lo que era el presupuesto fundamental de la filosofía occidental, que es la dualidad sujeto-objeto. No puedes distinguir el fenómeno observado del observador, etcétera. Bueno, entonces a mí me parece que esto es muy interesante porque la ciencia, en su propio proceso inmanente, llega a superar un poco la trampa del propio lenguaje científico, y eso es apasionante, porque ¿qué es la meditación, por ejemplo, que tú has mencionado indirectamente? La meditación es una técnica para escapar a la trampa del lenguaje, que ve las cosas siempre como duales, y que ayuda y modifica determinadas alteraciones emocionales. Claro. Y de hecho, por ejemplo, últimamente hay cantidad de artículos publicados en el Journal of Abnormal Psychology, experimentalmente controlados sobre el Zen, sobre la hipnosis, sobre la meditación y la modificación de determinados mecanismos psicofisiológicos y de determinadas conductas que creaban en estas personas problemas de ansiedad, problemas depresivos. ¿Y tú a qué conclusión llegas después de haberlos leído? Pues que me parecen tremendamente aceptables y de hecho yo los utilizo. ¿Porque están en la revista? No, simplemente te he dicho antes como experiencia individual y como forma y como ayuda para el ser humano, todo me parece bien. Todo me parece bien. Oye, pero es que permíteme una observación para que veas un poco lo que es la prueba científica. Quiero decirlo, cuando yo hablaba antes de los niveles de identidad, vamos a poner un señor que se ha identificado ya no solo con su ego, sino como que es banquero, se ha identificado con el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor se arruina y se suicida. Y claro, ¿cómo no se iba a suicidar? El octubre negro, ¿no? Se le había acabado su identidad, entonces se tiene que suicidar. Claro, esto es un ejemplo de cómo funcionan esas patologías occidentales. Entonces, si este señor se hubiese distanciado del dinero, hubiese dicho, bueno, he perdido el dinero, pero como mi identidad no es solo el dinero, entonces yo puedo mantenerme en vida, ¿no? Ahora imagínate que tú te sientas quieto y en silencio. Dejas la mente tranquila. Si te viene un ruido, lo dejas pasar, como que no ha ido a llover. Si te viene un pensamiento, también lo dejas pasar, como si fuera bla, bla, bla. De repente empiezas a notar lo que es la mente. Y de repente empiezas a notar como una disolución, que tú te deshaces como una nube. Y lo del ego,
y tu identidad empieza a no tener sentido. O sea, tú ya no sabes exactamente dónde empiezas, dónde terminas, ni lo que eres. Yo escuchando Y tu tía me está pasando esto. tienes una experiencia, La nube del no saber. claro, y tienes una experiencia que San Juan de la Cruz diría, me quedé sin Quedéme saber, no sabiendo. sabiendo, toda Sabiendo. ciencia trascendiendo, o volé tan alto, etcétera. Entonces, ese estado ya puedes ponerle electrodos, le puedes medir lo que quieras, y luego escribirlo y cuantificarlo, pero lo que tú escribas y lo que tú cuantifiques no tiene nada que ver con lo que a mí me está pasando por dentro y con lo que eso me hace ver a mí. Pero sin Una embargo, vez lo he visto, eso está pues ya siendo el mundo lo cuantificable. tengo de otra manera, lo tengo cambiado. Luego estoy Eso es aquí. cuantificable. Eso eso está sí, siendo son técnicas, lo que cuantificable. estabas diciendo. Es decir, es una Pero- técnica que si tú la pero aprendes, que lo no que te sea- pasa a ti le pasará a cualquiera Sí. que alcance ese estado de conciencia. Sí, Y claro. estás Es decir, vibrando en es beta decir, y si eso tú se sigues mide una- y se exacto. enseña, y Claro, la es como medicina aprender biofeedback matemáticas. funciona Si tú quieres por ahí. aprender matemáticas, has de Claro. seguir una serie de procesos. Claro. Bueno, pues si tú quieres llegar a meditar, también has de de seguir una seguir serie de reglas. aprendizajes. Tú te Si quieres sentar quieto, relajarte. exacto, el silencio y tal y cual. Magda, Ahora, a pero- lo que llegas es una cosa muy subjetiva. El Y ahí es problema, donde ya tan es muy difícil subjetiva, que es tú muy en tu universal. artículo, con tus electrodos o con tus mediciones, ya no lo puedes dar. Eso cada uno lo ha de probar por sí mismo y ver a dónde llega. Y una vez lo ha Pues, visto, Yo creo no que hace falta también se acercarle llega al más. mismo Vosotros lugar, al recordáis- último extremo. Sí. recordáis Por que en lo una época tanto- se decía que la naturaleza tenía horror al vacío. No sé si... Horror La va- angustia, sí. la angustia. Bueno, La yo náusea. recuerdo la expresión horror al vacío, pero hoy resulta que el vacío es una de las condiciones fundamentales, ¿no? Como dicen los budistas, el lleno es el vacío y el vacío es... Lo que es probable es que nuestra civilización haya tenido horror al vacío y que haya llenado el mundo de objetos y haya extremado la percepción diferencial del mundo con la tabla de logaritmos, etc. Yo estaba pensando ahora en tu trabajo sobre Da Vinci, que es por cierto una obra muy destacable, porque me parece que en el Renacimiento, y no sé si lo dices tú, en el Renacimiento hubo potencialmente al lado del camino científico un camino filosófico, Paralelo. la tradición hermética que fue sepultada, Sí. y se escogió un solo hemisferio cerebral, y ahora lo estamos reencontrando. Claro, bueno, es que el problema vino Claro, de que sí. como la iglesia, o sea, como la ciencia, al surgir el mecanicismo, topó con la iglesia, o sea, Galileo y todos estos problemas, entonces se tuvo que eliminar, o sea, la ciencia eliminó todo el aspecto espiritual, se dejó de considerar el alma, y ahí, claro, se cortó una serie de cosas que no sabemos si están o no están. Porque como no se puede empezar y medir, insisto, es como las ondas de la radio, quiero decir, hasta que Marconi no hizo un aparato capaz de captarlas, no existían. Y sin embargo existían. Claro. Es Pero decir, tú es que una cosa ¿tú no crees- existe cuando la Perdona medimos, un momento, ¿no? pero tenemos casi una convidada de piedra, que es María Antonia Plachat, que ha levantado tímidamente el dedo para hablar. María Antonia, coge la palabra al vuelo ahora. Era como abundar un poquito en lo que decías, Mario. Hacía rato que quería ya intervenir en este sentido, como yo no propongo solamente yo, sino hay muchos autores que proponen el ser un poquito más humildes todos y tratar de ir integrando, que es lo que se está tratando de hacer cada vez más actualmente, tratar de integrar distintas polaridades, como decíamos antes en Gestalt, la ciencia con la no ciencia, los métodos científicos con los métodos no científicos, meditación, etcétera. Sería como una llamada a este sentido, que cada vez estemos más abiertos, como tú decías, más abiertos a tratar de integrar, a tomar de los contrarios Pero lo ella más consideraba, por lo más ejemplo, los destacable, lo más arquetipos, utilizable. consideraba los arquetipos y los mitos, en cierto modo, quimeras, ¿no? Dijiste una cosa. Una así. entelequia. Una entelequia. Pero tú tomas el mito, por ejemplo, de Eros y Psique. Estamos aquí en una reunión de psicología. ¿Qué pasa? Eros, el dios del amor, etcétera, es Psique, bellísimo, la etcétera. representación del alma. Los padres de Psique la casan con Eros, se la entregan en un castillo, etcétera, etcétera. Ella va a ese castillo, pero vive con Eros a condición de no mirarle la cara. Entonces, primer rasgo característico, No encender la luz. sí, pero no Encender la luz. mirarle la Ah, cara, sí, no encender la luz y No, no mirarle la ni cara. preguntar Esto, siquiera fíjate, esto acerca ocurre de quién in es él. ideo tempore. Ocurre en la mitología griega, ¿no es cierto? Bien, no voy a contar toda la historia. Abreviando, ella vuelve a la casa al cabo de unos meses y las hermanas le dicen, ¿no has visto a Eros? ¿No le has visto la cara? Y no lo he visto. Dice, pues enciende una vela, enciende un cirio y lo miras cuando él duerma. Cosa que ella hace, en el momento determinado en que él duerme, con el cirio ilumina y con tal mala fortuna que caen unas gotas de sebo y lo queman. La ciencia quemando el amor. Primer escándalo. El querer saber ahuyenta el ser. Es una interpretación mía, pero es parte de la tragedia de los seres humanos, ¿verdad?
Finalmente, él huye, despavorido, ella se siente desconsolada, Venus, la diosa del amor, se ofende por lo que han hecho a su hijo y la condena a ella al infierno, de donde la rescatará más tarde el amante Eros por amor. Pero fíjate que es una historia de amor que ocurrió hace miles de años, pero que en cierto modo epitomiza y señala un hecho evidente, y es que hay un aspecto del amor, un aspecto de lo humano que quiere oscuridad. Y esa oscuridad no es mala. Pero también hay otro aspecto del ser humano que quiere iluminar a pesar de esa prohibición, que no sabemos por qué está ahí. Entonces, yo creo que ese mito, que no sabemos cuál es el origen, que cuenta Ovidio y demás, es extraordinario, es de una modernidad increíble. Entonces, no es una entelequia, Claro, es una realidad. en ese sentido los mitos son entelequias. En el Justamente, si tú le subconsciente. cuentas a alguien Claro. que ha vivido esa situación, le cuentas, ¿sabes que su historia se parece? Dice, qué maravilla, se siente aliviado, dice, pues yo no soy el único que sufre, Por eso no soy el único que ama. Son puntos de referencia. A mí me parece bellísimo cómo lo has explicado. Y por supuesto que nos podemos sentir a veces identificados no solamente con los mitos griegos, sino con las tragedias terribles griegas, que me parece que es una forma de conocer el alma humana, pero simplemente como punto de referencia, como sistema. No Yo creo que el propio Jung pretendiera más, ¿no? No creo que el propio primero Jung eso. Ya, pretendiera no Jung, más. pero Y sí segundo- algunas de las personas Sí. Vamos a que, ver. y de escuelas Perdón un momento, a mí me posteriores. parece que de todos modos el hecho de que estamos hablando de distintos niveles, ¿no? Es decir, podemos ser Nadie un va a poco- quemar el DNI, un poco por budistas, pero quiero decir, la prueba de que tenemos un ego es que cada cual quiere hablar, ¿no? Aquí, por ejemplo. Claro, y decía María Antonia, deseamos María Levantamos la humildes, mano, María Antonia los debe- egos, aquí hay unos debe egos tener tremendos, no sé, el ego no- más equilibrado, ¿no? Clarísimos. Sí, no, a ver. Quiero decir que, bueno, entonces esto es un hecho. Entonces es un hecho también que nuestra civilización, al menos, estamos todos de acuerdo en que está enferma y que uno de sus síntomas, por ejemplo, que eso creo que es importante decirlo esta noche, es el terror a la muerte. Y cuanto más ego tenemos, y yo creo que los que estamos aquí tenemos bastante ego, tú, Fernando, tienes un fuerte ego. Tenía. Y por eso el tema de la muerte yo creo que te intranquiliza mucho, ¿no? Porque es lógico, porque en Occidente tenemos una postura un poco histérica frente a la muerte, porque para el ego y para el organismo es una catástrofe. Entonces, claro, una de las enormes ventajas de la psicología transpersonal y de todo lo que apunte hacia algo incluso más profundo es que te relativiza este problema de la muerte. Y no solo esto, sino que el paradigma actual, que por un lado sí tiene todas estas cosas holísticas y todo eso, pero por otro lado es tremendamente desolador. Quiero decir, cuando tú ves, incluso bajo la teoría del Big Bang, que el ser humano es una cosa minúscula, dentro de un universo que no se sabe por qué diablos ha venido, y que no se sabe si acabará o si volverá, si es un sistema abierto o cerrado, esto es una cosa tan patética que volveríamos a Sartre casi. Entonces, estas posturas de tipo... Estaba en la Biblia, perdóname, en Job Claro. también está. Y Sí, no bueno, es pero- desolador porque se inscribe en una cosa mayor. Bueno, pero Por estas eso- posturas, perdóname, de tipo de libertad interior y de buscar esta nueva cosa para la que estábamos castrados, como decía muy bien Fernando, son las que una vez que pueden sacar un poco de esta especie de visión un poco Bueno, trágica. por eso yo creo que hemos de plantear el debate de otra manera, porque Elena nos ha hecho un gran favor y nos lo ha puesto muy fácil. Porque entonces ella pues ha planteado la actitud científica y todos nosotros contra ella. Y No, estoy no, encantada de no. defenderte. Pero yo- Yo estoy a contra el favor, paradigma no estoy en científico. contra. Cuando Claro. y vamos, si Arrabal estuviera aquí en este momento, se hubiera ya levantado indignado diciendo Se hubiera aquí sentado lo que hay que aquí, a mi discutir lado. es si existe el alma o no existe el alma. Por decirlo, no, es decir, si existe algo más o no. Ahí y esta vamos. es la cuestión fundamental. Ahí vamos. Entonces, Sí. ¿es que la psicología transpersonal es capaz de decir algo sobre esto o no? Claro. Y yo creo que esto es una de las cosas que puede interesar a los que nos están viendo. Si tenemos algo que decir sobre esto, no nosotros personalmente, porque claro, como decía aquel amigo mío, a quien me enseñe su alma, yo le enseño las dos mías. ¿no? Bueno, yo Pero creo que claro, tenemos que irnos un poco al tendríamos terreno que de la hablar de esto. práctica. Y tenemos dos Claro. terapeutas. Exacto. Yo creo que las dos terapeutas nos tenían una contestación a algo que ha preguntado Elena, en el fondo. ¿Es que la psicología transpersonal pretende tener una base científica, sí o no? Mira, yo estaba pensando en estos momentos que es que realmente no importa, al menos a mí personalmente no me claro, importa. claro. Es como cuando uno habla de mitos y se menciona Eros y Psique, que la ciencia me venga a decir que no es ciencia, pienso mejor, más universal. Y evidentemente a todos nos llega, a todos nos dice, y la ciencia en definitiva se reduce, pues aparte de un pequeño lobulito, a una minoría de personas que están muy preocupadas en demostrar y acotar ese terreno. Cuando uno se refiere a mitos, cuando uno se refiere a alma, cuando uno habla de arquetipos, cuando uno escucha música, lee poesía o medita,
las cosas se mueven a otro nivel. Y creo que, bueno, realmente nos Yo has hecho un querría favor que no posibilitando lo que ha planteado Luis que García discutiéramos que es muy eso. claro. sobre el alma, Sí, porque claro. es muy claro. Y yo Claro. creo que las personas que nos están Mira, yo viendo la en este manera momento están simple, interesadas por eso. porque creo que lo que aprendí en los años que estuve trabajando en el Centro de Planificación de Cañellas es que además de toda la teorización que se puede hacer al respecto, para mí lo importante es hasta qué punto esta teoría tan sublime que habla de almas y de conciencias cósmicas es operativa a la hora de la realidad. Hasta qué punto se puede ayudar hoy a la gente a través de sistemas o métodos transpersonales y en qué medida sería la psicología que por primera vez hace honor a la palabra. Trata de la psique del ser humano, trata del alma del ser humano. Y bien, yo no conozco a nadie que me pueda dar una definición suficientemente coherente o completa de lo que cada quien puede entender que es el alma. ¿Me dejas Perdona, dar lo de una? la La- psique, sí la tenéis. reducir la psicología a la psique ya es un vicio de entrada, porque Ajá. es reducir Sí, precisamente pero a se ha una reducido zona, a la la zona mente. mental, que estábamos diciendo Claro, que el no, ser humano perdona, puede yo lo que identificarse entiendo, con algo mucho más amplio. no, porque yo, mi diferenciación estaría en que la psicología, tal como se ha entendido hasta ahora, ha reducido al ser humano a la mente, Claro, olvidándose de diciendo que lo mismo. psique quiere decir algo mucho más completo Entonces es una que la cuestión mente. etimológica. Sí, quiero dar una Bueno, definición que me psicología parece la etimológica, mejor, de la alma. mejor que dice, el hombre tiene un alma, el espíritu lo tiene a él. Entonces yo creo que hay una confusión que lleva ya varios siglos entre lo que es el alma y lo que es el espíritu, que estaba muy bien, muy clara en la época de Santo Tomás, por ejemplo. Y los sufíes, que son muy precisos en esta tecnología, por decirlo de alguna manera, de adquirir una especie de conciencia cósmica, dicen que el corazón tiene dos polos. Nafs, que sería el alma vegetativa, la parte baja del corazón, y Ruh o Rej, que es el espíritu. Entonces, el trabajo del hombre es convertir esa cosa vegetativa, ese alma, en El espíritu. espíritu. Que San Pablo, yo creo que nosotros no leemos, no conocemos nuestra propia tradición. San Pablo dice que primero era el hombre un alma viviente y luego deberá convertirse en un espíritu vivificante. Fíjate, emplea alma y emplea espíritu. Pero luego Pero en el como un conci- todo, pero el como un concilio- todo, no como un código dualista, ¿no? No, él Bueno, habla de un que no proceso son- es que psicológico. son niveles. Exacto, Es que habla es- de un es una proceso. transformación. Es decir, Claro. dijéramos que la función de la vida muy humana. claro. estar en la terminología, Es decir, mira, alma, espíritu, mente. No, o sea, se pero- diría que la función de la vida humana es espiritualizarse, es decir, es Claro. transformar Sí. una materia, dijéramos, más vasta, más pesada, En en algo algo más cada vez sublime. más ingrávido, ¿no? O sea, que pasar de cuerpo a alma y de alma a espíritu. Lo que pasa es que el Sí. concilio de Nicea, Sí. creo que es el de Nicea, suprimió el alma, entonces dejó el cuerpo y el espíritu, porque antes eran tres, Claro. cuerpo, alma y espíritu. Luego quitan la de en medio, entonces claro. ¿Por qué lo habrán hecho? El as. Por eso que Santo Tomás no tenía esta distinción en tres, solo podía tener ya las dos, porque el de Nicea es del 300 y pico. Esto es un grave problema, porque por ejemplo en la tradición oriental, lo que los japoneses y chinos llaman el ki o el chi, o lo que los hindúes llaman el prana, sería el alma, que sería una cosa intermedia entre el cuerpo y el espíritu. Algo como, una vez más, una onda electromagnética, un plasma, una cosa etérea. La ¿Pero intersección. qué es el alma? ¿Qué la es el alma? ¿Dónde intersección- Eso no está? se puede momentito, definir. momentito. ¿Qué es la vida? Yo me siento, perdona, Qué yo me órgano. Me encuentro un poco perdida, ¿no? Mira, yo me siento Claro, muy definir, próximo. pero yo tengo No, no. que saber... Yo creo que todas estas cosas que decimos tienen una utilidad. Aquí yo quisiera hacer un poco de abogado del diablo y estoy un poco me siento más próximo a Elena. A mí todo esto del alma me parece una cosa que históricamente más o menos se la inventó Platón, que tiene otros antecedentes babilónicos, etcétera, etcétera. Pero, y órficos y todo esto. Pero muy bien, quiero decir, esas cosas que entusiasman a Fernando y escribe brillantemente sobre ello, quiero decir, tienen un interés histórico y cultural. Ahora, ¿Qué es un contemporáneo? no Fernando es un transformemos esto, contemporáneo. perdón, no transformemos esto en una entidad ontológica. Yo no creo en el alma, concretamente. Pero si no crees en el alma, todos estos libros en definitiva hablan de algo Bueno, que se parece yo sé que bastante estoy, al alma. estoy corriendo un gran riesgo viniendo esta noche aquí y sé que Publicas cosas en las que no crees. Sí, Muy bien, voy a sí, exactamente. pero es que- ¿Por qué pero lo es que haces? yo estoy Algo La habrás visto. teorización va por ahí. Yo, perdóname, yo lo que creo, y por eso te decía antes, que yo soy muy consciente que al publicar esta clase de libros estoy en la cuerda flojo, porque si te descuidas vas a banalizaciones, vas a trivializaciones y es un desastre. Por eso yo incluso me he negado a publicar otro libro de Grof, porque me parece que ya desbarra, por ejemplo. Es un ejemplo. Pero bueno,
Y yo lo que pienso, es decir, los grandes experimentadores de todo esto son los que Huxley llamaba los pertenecientes a la filosofía perennis, o sea, los místicos de todos los tiempos y todas las edades. Entonces sí crees en el alma. No, es que no tiene nada que ver, porque Luis Racionero ha hablado antes del budismo y me parece que el budismo podrá tener sus terminologías, pero quiero decir, esto del alma, pues es una cosa, además quizá porque estoy muy alérgico a toda la doctrina cristiana, pues ya realmente... Claro, es un estado de muchas percepción. alergias, exactamente. Bueno, pues entonces le podemos llamar estado de percepción, pero no le llamemos alma porque ya tiene unas connotaciones, la inmortalidad del alma y todas estas cosas. Ahí está, eso es lo que bueno, te quería pero ahí preguntar. ¿Qué está, esperabas claro. tú de ella Claro. que te ha defraudado? No, yo no esperaba nada. Yo lo único que iba a decir es que, mira, los grandes místicos de todas las tradiciones, incluso Shankara en el hinduismo, Sí. nunca te hablan de te hablan de Atman, Bueno. te hablan del yo profundo. En terminología junguiana podríamos decir hablar del self. Bueno, esto es algo que ni nace ni muere, pero que es un único yo, por así decirlo. Esta es la intuición mística claro. fundamental. que se disuelve ahí. Los budistas lo niegan, ya lo sé. ni Pero siquiera bueno, hay Atman. el sunyata viene a ser un equivalente del Digamos, yo, Atman. no, no creo que lo nieguen. Dicen, no está quieto. Que es el relato que tú contaste al principio. No hay polvo, no está quieto. Si no, tú no, dices no es una que no cosa... esté quieto, es que no está. Lo que está es Bueno. un estado de percepción al cual Exacto. puede llegar el cuerpo-mente humano, y en ese estado, que sería el sunyata, es que ya no puede haber alma porque tú no eres individual. Lo quiere Tú ahí el sujeto de de todas entroncas en el formas, todo. O sea, el ¿comprendes? alma es un tipo de De todas percepción. formas, Sí, mira, a lo que se en llama la medida en alma. que El yo alma es introduje una- la es palabra, una palabra. me El gustaría alma es una aclarar palabra algo, para, ¿no? para explicar un estado de percepción. O sea, cuando tú llegas a un cierto nivel y captas un estado, entonces, bueno, dices, pues el alma es la otra vida, yo- es otra yo cosa. pienso De todas formas, San Juan de la Cruz. Pero hablar entonces de un dualismo Permitidme un cuerpo y momentito, alma como porque siento que era Nada. la Parece que gallina puede muerta, confundirse. es el Pero yo alma estoy que de yo acuerdo tiré ahí. contigo. El que molesta Querías muchísimo, sí, que siento que el alma es ahora la gallina muerta que está ahí, como antes era la ciencia, y me gustaría aclarar que es que no importa si es alma o qué es. Claro. Yo me he referido al alma porque estaba hablando y quizá pensando, y me han condicionado en alguna medida mi práctica clínica con determinadas personas, donde todas las disquisiciones teóricas que estamos haciendo ahora, que son perfectamente válidas, desde la alergia religiosa a todas las connotaciones cristianas del alma, hasta referirnos a la existencia o no de Atman, que son perfectamente válidas y donde podemos hablar. Pero cuando te encuentras con una personita que viene a consultarte como experta, es otra cosa y entonces tiene sentido hablar de alma. Es otra cosa. Porque estás hablando de un conjunto otra que la cosa, persona claro. puede entender perfectamente bien y que sería como un sinónimo de esa vida que no sabemos Porque viene dónde se ubica. desanimada Exactamente. y tú le devuelves Y el no alma. sabe Pues ahí dónde tienes, se ahí lo ubica. tienes. Y no es solamente bien, un vale. estado de conciencia, ni es información, ni es un estado emocional, ni es una tensión física. Es el complejo de todo eso. Por supuesto. Y en ella hay una resonancia clarísima cuando tú te refieres a esa dimensión de la persona, que no pretendería nunca decir que alma es la palabra correcta con la que podríamos referirnos, pero es con la que el gran Sí, seguro. público, por Nos así decir, entendemos. o las personas a que acuden a la consulta, te entienden. Pero yo creo que Y por lo tanto, claro, Creo que lo que es dice Magda otro Es tema. un poco el banco de prueba de que tú estabas pidiéndole a la psicología transpersonal. Sí, lo que se deriva de la psicología transpersonal, sí, las terapias que hunden sus raíces en el inconsciente colectivo, en los arquetipos, en fin, en todos estos conceptos junguianos, realmente curan a la gente, entonces algo habrá. muy bien. A ver, Bueno, pero Estoy puede viendo haber- cosas también muy eficaces. muchas enajenaciones han curado a la Sí, pero, gente. sí, pero no también. todos los casos serán de Y las enajenación. pastillas No todos los casos también serán curan, de Muchas estamos sextas y estudiando la muchas efectividad de ellas, son Claro. han remitido científicas. cuadros también, psicóticos. Pero Claro. entonces incluso yo he partido de la base de que toda la cultura ya es una enfermedad. Estructura Entusiasmo. mentes, estructura Perdona, conductas. si toda la cultura ya es una enfermedad, Idea muy freudiana, por cierto. Claro. una idea freudiana y una idea pues nietzscheana budista, y una sí. idea pues un poco de toda nuestra modernidad e incluso de ahora. Bueno, pues si esto ya partimos de esto, no, pero no cabe duda de que la gente a lo mejor está muy bien dentro de esta enfermedad y la prueba es que lo está de muy bien. La gente Bueno. le gusta ver un Bueno. mundo acotado, aquí hay una cosa, sé. aquí hay la otra, tú tienes un alma, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Y esto, a mí, yo he dicho antes que desconfiaba de las cosas imaginables y demasiado fáciles, ¿no? Esto a mí me parece, desde el punto de vista, llamémosle de una visión mística, muy superficial, ¿no? Entonces yo, lo del alma como terminología, como centro de percepción, me parece bien. Ahora, pues también Pero me lo que parece pasa es una que yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque llega un momento que condicionan el pensamiento. Claro, Y claro. enturbian el conocimiento. Claro. Entonces,
Hay Por que eso ser- hay que quitarle importancia precisamente Sí, a porque quedarse, llegar a la quedarse precisión aferrado a un exacta quiero decir concepto que No tampoco como es la seamos ciencia. nominalistas, alma o no alma, Claro. todos sabemos de lo que estamos Volver a hablando. hacer ¿no? Pues mira, una Fernando, escolástica de todo de esto. algo Fernando, más. vamos Me a ver, parece yo muy te peligroso. daría una de las posibles interpretaciones que hay. La dualidad esta cuerpo-alma en realidad no existe. Tú llamas cuerpo a una cosa que percibes con los 5 sentidos. Es decir, yo con los 5 sentidos que tengo, pues toco, veo, oigo. Y a eso le llamo cuerpo. Me parece tangible. Si yo fuera luz y estuviera captando esto, seguramente lo captaría como vibraciones electromagnéticas. Es decir, que el cuerpo es el alma es el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo es En cuando tú distintos captas niveles de eso realidad. a través de los 5 sentidos, y el alma es cuando captas eso mismo a través de otro sentido del alma. Es decir, tú solo puedes ver el sol con la luz del sol. Claro, como el espectro Es decir, si solar tú que eres tiene luz, más ves que el allá de lo cuerpo es luz. perceptible. Ahora, si tú no eres luz, tú eres este cuerpo, ves este cuerpo. Bueno, permíteme. O sea que es lo mismo, es la misma entidad Exacto. captada de una manera o de otra. A una manera de captarlo lo llamas cuerpo y a la otra manera lo llamas alma. Hay una fórmula, Luis. El problema es que normalmente lo captamos con estos 5 sentidos y Lo para llamamos captarlo de la otra cuerpo. manera es mucho más difícil. Hay una fórmula de Edgar Morin, que es un autor que yo aprecio, aunque le falta el sentido místico, que dice que hace la relación entre mente y cerebro, y entonces hace un bucle cibernético. O sea, la mente depende completamente del cerebro, Sí. pero a su vez el cerebro depende de la mente. Entonces, esto es una manera, digamos, moderna, con Claro. terminología actual, de ver esta no dualidad entre Claro, ¿y cuerpo qué es lo y que alma. no depende ¿Me de permites algo? hacer una defensa de las cosas inactuales, como diría Nietzsche? Cuando tú dices de alguien que es desalmado, no dice alguien, ese tío no es cibernético, o no tiene un bucle Eso es cibernético, otra es un cosa, Mario, desalmado. eso- No, eso no, es no. otra cosa. Las palabras no caen en el vacío, como dice el Zohar. Y los chinos dicen, las palabras forman una red que sirve para pescar. Cuando uno ha pescado, se come el pescado y no la red. Yo no estoy hablando de las palabras como objetos, las empleo como puentes. Entonces me parece que ahí en el lenguaje popular, que es el lenguaje de la gente que atiende Magda, que es el lenguaje de la gente mucha gente que nos escucha, la palabra desalmado existe. Y la palabra también de decir, Desalmado. tiene un buen corazón, fulano tiene un buen corazón, son frases que tienen un peso específico de siglos. Sí, pero remiten a esta dualidad entre cuerpo y alma, entre espíritu No, y materia, no, en que este me parece caso que es no. funesta. Es En que este caso sí, no. Que nos pero- sirven, son Magda, metáforas que nos tú has sirven, tenido pero son experiencias metáforas. clínicas, creo. Estábamos hablando Sí. de ello antes de empezar el programa, que parecen demostrar no ya la existencia del alma, sino incluso su inmortalidad o algo parecido, ¿no? Sí. ¿Podrías lo que hablarnos un poco ocurre de es estas que- experiencias? Sí, O por mejor ejemplo, dicho, podías concretamente... contárselas a Salvador Paneker, que es el más incrédulo, y a Elena Yo Ochoa. te las contaré. Yo tengo muy pocas experiencias de esas registradas, sin embargo, te comentaba que estoy en contacto con Elizabeth Kobler-Ross, que estaré ahí este noviembre con ella trabajando, y que ya tiene 25.000 casos registrados de este tipo, de la inmortalidad, precisamente de eso que llamamos, para entendernos, alma, ¿no? De qué pasa a partir... Y bueno, concretamente a mi consulta, y en ese sentido decía yo la importancia de que se tuviera una perspectiva transpersonal en la psicología clínica concreta y cotidiana. He tenido varios casos de personas con experiencias extranormales o parapsicológicas muy fuertes, en el barrio de Cañellas concretamente, y que habían estado varias veces internadas en psiquiátrico porque captaban, llámalo aura, llámalo energía o llámalo alma, no voy a entrar en darle el nombre adecuado, en que han tenido premoniciones, en que han tenido visiones de lo que iba a ocurrir días antes, en que han padecido toda serie de trastornos de lo que en Oriente se llamaría el despertar de la Kundalini, y que aquí pues denominamos experiencias El extrasensoriales. propio Jung extrapsicológicas, estuvo en el libro este Memorias, estuvo. Sueños, Reflexiones, que es su autobiografía en definitiva, Así cuenta es. unas experiencias que verdaderamente... Bien, yo estoy te quedas tratando gente sobrecogido, que ¿no? tiene este tipo de experiencias, además cada día más sorprendentemente de una manera habitual. Me sorprende el número de personas que llegan a mi consulta preocupadas, asustadas y necesitadas realmente de ayuda y consejo en este sentido, puesto que se las ha tratado realmente como psicóticas o como locas. Ahí tienes está lo consulta? que yo Bueno, quería y por lo comentar tanto, de a este nivel. Ahora ¿Cómo bien, hacen en la consulta? todo esto es... Yo siento que hay dos niveles, en alguna medida, para mí insalvables, ¿no? Si nos ponemos a nivel muy teórico, intelectual, a discutir qué cura, ciertamente esta sociedad es enferma, nada cura, las medicinas curan tanto como las terapias, y vete tú a saber qué pasa. Pero cuando tú tratas con el dolor de una persona y le alivias ese dolor, no es que pretendas decir que cura, pero es una sensación muy importante para ti como terapeuta y para la persona que lo sufre. Entonces, a ese nivel en que el enfoque
del que estamos aquí hablando y discutiendo más o menos si se llama alma o si es científico, puede operar, yo es el que rescataría de todo esto y es el que creo que tiene sentido que pudiéramos transmitir, digamos, las que funcionamos como terapeutas en este programa, ¿no? Que ese anhelo que está en el ser humano de ir más allá, de perfeccionarse, de espiritualizarse y todos los trastornos de conducta que pueden estar ocasionando en muchos seres humanos en estos momentos, no es nada patológico, tiene un sentido y vale la pena trabajar. Sí, en sí, ello. yo tengo que decir una cosa, lo patológico es no tener estas cosas. Bien, de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Eso estoy Partimos de ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo en ese tipo de experiencias. O sea, hasta Yo aquí creo nos que no hay que encontramos. creer. No, Porque te si voy a tú decir, crees, perdóname. yo voy a no hacer estoy de voy a acuerdo, hacer yo no una creo en ellas. confesión pública. Yo las experimento. Venga, venga, esto es importante. Sí. Yo he tenido personalmente algún tipo de experiencia de ese tipo realmente muy alterada. Y lo que yo discrepo un poco es en las interpretaciones de esto. O sea, Bueno. yo me he despertado y me ha ocurrido... Yo no sé si esto hay que decirlo. Claro, claro. Pero, en fin, me ha ocurrido bastantes veces de madrugada con una realmente, en las interpretaciones vuestras, realmente era una sensación extracorporal, era una sensación de estar fuera de mi cuerpo, probablemente un vacío cerebral provocado por algunos alimentos ingeridos en la caso, cena, cosas de probablemente, tipo sí. condicionado, evidentemente, es lo que decíamos del cerebro, pero efectivamente yo entonces he tenido las siguientes vivencias. Una, que me parece importante, una evidencia de la incompatibilidad absoluta entre ser yo y la muerte. Por tanto, estamos un poco de acuerdo. ¿Lo puedes Entiendo. explicar un poco mejor? No, Sí, yo que entiendo. en la medida en que yo soy, Sí, no puedo dejar de ser. claro. No puedes morir. No puedo morir. Ah, O sea, bien. esta sensación que el propio Freud alguna vez ha admitido de que en el fondo somos inmortales. Lo que pasa es que la palabra inmortalidad está teñida de tiempo. Y entonces aquí yo ya me parece esto que es banal, porque precisamente lo que haces en estos momentos es trascender el tiempo. Exacto. Claro. Y trascender el espacio-tiempo. Claro. Entonces, si trasciendes el espacio-tiempo, entras en este otro reino. Y entonces, a mí, mi crítica, por lo tanto, estamos bastante de acuerdo en el fondo, que yo únicamente hacía, era a volver a hacer una escolástica de almas, de cosas y tal, que en el fondo trivializa una cosa mucho más profunda, mucho más abismática, mucho más, incluso si tú quieres, enfermiza en un sentido, entre comillas, porque ya digo que lo enfermizo es estar tranquilo, no sentir nunca nada de esto, Claro. ¿no? Que realmente es una vivencia importantísima. Entonces, claro, yo comprendo, y porque sería muy extraño, porque no hay evidencias, comprobaciones que tanta gente crea en un más allá y unas cosas, porque hay esta vivencia que yo creo que es real. Hay esta incompatibilidad absoluta entre ser yo y no ser. Por lo tanto, yo admito, y creo que lo he sentido en mi propio cuerpo, y creo que todos los que somos un poco enfermizos, yo lo soy, somos más profundos en este contexto. Pero creo que esto también forma parte de la condición humana, porque la condición humana yo creo que es una monstruosidad desde el punto de De vista la misma de manera que es evolución. más profunda la ostra que el mejillón. Si tú- Porque la si ostra tú ves- produce una perla con el sufrimiento tú y ves. el mejillón te lo Pero pones bueno, y no te hace para un terminar, y anillo. con eso termino esta confidencia, yo por lo tanto no puedo estar más de acuerdo en que hay ese tipo de experiencia, que no niego tampoco ni el propio Freud no las negaba, las cosas Pero perdona, yo no paranormales. acabo de Salvador, entender perdona. en qué no estás de has acuerdo con terminado la interpretación. de confesar ¿Con tu qué vivencia, porque tú has interpretación? empezado a decir, a mí me ha sucedido lo siguiente, primero, y has hablado de esta sensación extracorporal, segundo, Bueno, el tercero, segundo cuarto. punto que yo quería decir es que entonces la vivencia que yo tengo es un poco la vivencia, claro, iba a utilizar una palabra que no quiero utilizar, pero es una vivencia, Venga, atrévete. Venga, no, es una evidencia, digamos, de que hay en mí algo efectivamente divino. Ujú. Se te ha sido de vuelta el alma, Salvador. Yo no lo digo así, yo lo digo de esa Yo- otra Divino manera. o Aquí está el mesiánico. problema de Divino. nuevo Divino. con Con las las dichosas palabras. de quedarnos Claro. aferrados a unas palabras concretas. Ya que tengo la palabra, la continúo. Consérvala, No consérvala. hay forma aquí Tenemos tiempo, de ¿no? hacerse un hueco. sí, tenemos Has todavía hablado un cuarto de hora. Salvador, del peligro de trivializar. Yo quería volver a ello. Y quisiera traer a colación un tema que no está saliendo, que sería desde la práctica psicoterapéutica, no confundir, como decía Magda, a experiencias místicas, para no sé qué, paranormales, etcétera, con psicotismo, no confundir. Y por otro lado, al mismo tiempo, hay otro peligro actualmente que yo quisiera comentar, que es el de potenciar excesivamente, desde la llamada psicología transpersonal, potenciar excesivamente
todos los aspectos de unidad con el cosmos, de conciencia cósmica, de ser todo, de estar unido con el todo, de perder el ego, de perder conciencia del ego, y toda esta cuestión que yo respeto muchísimo y me interesa, hay el peligro de quedarnos excesivamente en esos niveles y desvincularnos de los aspectos terrestres, de los aspectos cotidianos, concretos. Ojalá nos quedáramos en esos niveles para siempre todos. No, ojalá no, Fernando. Me gustaría poder desarrollar esta idea. Desarrolla, perdona la interrupción. Sí, sería como, yo creo que todos habremos conocido alguna persona actualmente que está como potenciando, desde mi punto de vista, excesivamente estos niveles trans y conciencia cósmica, etcétera, y están como muy desconectados de la realidad cotidiana. Es decir, de la colgados, se les llama colgados. Claro. De esta autorresponsabilidad que tenemos y debemos tener por nuestras acciones, por nuestras opciones. Simplemente quería llamar la atención en esto. Hay que votar. Bueno, yo no María Antonia, ¿me dejas que te haga una pregunta? A ir y volver, estar allá, estar acá, estar... ¿Me dejas que te haga una pregunta? Y se la formulo también al resto de los contertulios. ¿Tú has tenido alguna experiencia transpersonal? Lo que quiero saber es lo siguiente. Sé si le daría yo creo este que nombre. todas las personas que han tenido algún tipo de experiencia transpersonal, Salvador Paniker acaba de referirse a alguna de ellas protagonizada por él, al regresar, al bajar a la tierra, lo que hemos sentido es desdicha. Lo que hemos sentido no todo el mundo. No estoy de acuerdo, Fernando. Si la experiencia ha sido realmente transpersonal, si la experiencia ha sido cósmica, si te has sentido unido con una cosa infinitamente más vasta que nuestro ego, al volver lo que tienes es decepción. O por lo menos para mí siempre ha sido así. Tú podrías tomar testimonios, no hablaré de mí ahora. Tú podrías tomar testimonios distintos de distintas personas. Bueno, pero ojo, probablemente te estás refiriendo a eso que en términos psicodélicos se llama un mal viaje. No, que se puede tener ingiriendo una determinada droga o sin necesidad de ingerir ninguna droga. Ahora, si el viaje ha sido bueno, si el viaje ha sido verdaderamente de comunicación, bueno, con un mundo más vasto, entonces todo el mundo se siente desdichado al regresar. Estado en que del momento de tu proceso de desarrollo, yo diría que es cuando más estoy teorizando un poco porque no es mi experiencia personal, la de otra gente que yo conozco sí. Depende del momento del proceso de desarrollo en que ha salido a relucir antes San Juan. Luis Racionero ha mencionado versos de San Juan, lo de volar alto, cada vez más alto. ¿Tú crees que San Juan de la Cruz, cuando volaba tan alto y luego aterrizaba, se sentía bien o se sentía mal? No lo sé, porque no sé si lo dejo escrito. No estoy, por ejemplo, Santa Teresa concilió las dos cosas. No, pero pido la palabra. No se puede generalizar como lo estamos diciendo todo el tiempo. No se puede generalizar. Pido la palabra porque me parece que es un tema muy importante y que también aquí hay que decir algo. Mi postura es que todo este tipo de experiencia de ese tipo produce auténtico terror. Mi postura es que todo lo que pudiéramos llamar lo infinito, y eso explica por qué las religiones banalizan todo esto, por qué pasan de esotéricas a exotéricas, por qué la gente está mucho más tranquila con explicaciones incluso escolásticas, porque la vivencia de la profundidad infinita te produce un espanto total. Y esto los místicos también lo han tratado, como lo han tratado en la Bhagavad Gita. Porque intentas racionalizarlo. No, yo y es entonces cuando te entra el miedo. Sí. Ahora, si te dejas yo estoy muy tranquilo cuando no me refugio, perdona, yo me refugio en el lenguaje, que es una cosa banal, me refugio en esa tertulia e incluso hago la paradoja de hablar de ello, que no estoy muy satisfecho de haberlo hecho, porque es una cierta tradición a no ser. Bueno, esa era otra pregunta que quería formular. ¿Por qué te daba miedo pronunciar el adjetivo divino? ¿Por qué la gente tiene miedo de hablar del alma? ¿Por qué la gente tiene miedo de hablar de Dios? Son adjetivos muy desprestigiados, es como la palabra amor. Bueno, también la palabra amor. Pero sin embargo, la palabra amor la gente no tiene miedo. Desprestigiado cuando frente al gran prestigio de lo supuestamente razonable, inteligente e intelectual. Pero cuando para ti te das cuenta de que tiene un contenido indiscutible y tanto más importante que los otros aspectos, creo que es importante que empezáramos a poder hablar tranquilamente de lo divino. Sí, y en ese sentido, y voy a añadir algo, ¿no?, con respecto, claro, de lo divino, de estas palabras que salen tan sospechosas, que cuando uno tiene un currículum muy importante se hace muy difícil romper eso. Lo que tú sentiste, lo que tú viviste, me parece que es un estado de conciencia, un estado
onírico, posonírico, previgilia Yo también. de conciencia. ¿Y qué es la vida sino un estado de conciencia? También esto que estamos Es haciendo una aquí hoy es un estado de autorreflexión, es un conciencia. autorreconocerte, es Bueno, lo que pero sí yo, ocurre. Mario, voy a decir ahora, otra cosa, Magda, permíteme que sí, también sí. es importante. Yo también, en algún momento de estos, cuando he tenido el vértigo del yo, o del self, o del Atman, y en esto me reconocería un Pues poco tú más lo tenías cristiano. como vértigo. He tenido la sensación, la exigencia de que no solo esté yo, sino con lo cual Acompañado. voy contra el solipsismo que tú habías insinuado antes, entonces, sino que tiene que haber un tú. Y esto creo que es muy importante. Y esto en el fondo el cristianismo lo ha vislumbrado mejor que otras religiones. Mario y Magda, tenéis 8 minutos Después de aproximadamente. Mario. Bueno, No creo vosotros que, no, sino todos. deberíamos quizá dedicar un programa a las personas del verbo. Sería muy interesante qué significa el you, el tú, qué significa el nosotros en relación al contexto social, porque eso que tú dices lo explica muy bien Buber. No, quería hablar un poco de mi experiencia transpersonal, que también tuve una, y que contrariamente a lo que te pasó a ti, a mí me produjo Ahora todo el mundo se regresar. Le enseño dos. Regresar no me produjo Este de- programa va siendo tan impúdico. Mucho peor que el Bueno, la hora es propicia para el impudor. no me produjo desasosiego. Mm. Regresar no me produjo desasosiego, todo lo contrario. En todo caso sentí un poco de tristeza porque pensé qué pena no poder, que los demás no vean qué maravilla, que los demás no vean esto y se den cuenta, pero eso ya, ese segundo pensamiento se den cuenta ya me pareció peligroso, es decir, me pareció dictatorial. Bueno, yo eso también lo sentí. Bueno, pero es que hay otro después tipo de de la experiencia, experiencia Mario, transpersonal. Bueno. que evidentemente tiene algo de mística, es toda experiencia estética profunda. Una persona que Claro. goza Claro. en aquel En mi momento, caso fue- esto casi una experiencia Sí, transpersonal. señor. Una persona Estás claro, placentera esto, y una yo situación creo que esto agradable. tiene una dimensión mística. Sí, Ahora, yo lo hablaba de llamaría una cosa mucho sagrado, más por ejemplo. límite. Sagrado. Tú sabes que una de las cosas que a mí me reveló, y por eso yo creo que hice un poco la carrera de filología, las palabras tienen una historia, tienen como los vinos un color y tienen peso. Te asoma la cábala, ¿eh? Sí. No, la palabra profano significa estar delante del templo, o sea, fuera de él. La palabra sagrado significa estar dentro. Cuando tú vives una experiencia de lo sagrado, de lo luminoso, no tiene límite porque tú la vives de dentro y no, tus vísceras son irregulares. Mientras que tu cuerpo externamente sigue una simetría regular y por lo tanto nosotros externamente tendemos a esa regularidad, pero internamente los Estamos laberintos son desordenados. intestinales. Entonces, eso, lo sagrado, yo creo que es lo que hay que recuperar. Y me parece en ese caso ¿Y que Fernando... vosotros en estas experiencias transpersonales habéis tenido sensación de control en alguna ocasión de esa sensación, de ese estado de No hace conciencia? falta. Control No ninguno. hace falta. Y ningún miedo al descontrol de esa situación. Porque, por ejemplo, Hombre, en algunos Si son momentos sí. inducidas por Miedo, drogas, sí. no lo sé. miedo que no produce pánico ni produce... Es que Puede en el momento- producir Bueno, pánico yo en creo determinadas que- Es que para hablar de miedo Sí. ya estás en el ego otra vez. Claro, es que el miedo... Es que en el momento que tú para mí hablas no tiene de miedo, sentido en ya has este bajado de momento. nivel. Cuando tú estás en el nivel no hay miedo posible porque es que tú no existes. Si tú realmente no frenas, Claro, te dejas ir, tú te has todo lo que disuelto. ves te parece bien, entonces no hay Claro. miedo. Ahora, en el momento en que empiezas a cuestionar esto que estoy viendo, este monstruito, eres tú. Por entonces ello ya yo sí, pero ya has comentaba lo descendido, como dice Luis. Estás en el depende ego. del momento del Claro. proceso de Y la evolutivo proporción, o- y la proporción entre las partes, ¿no? ahí está. Ahora, Por yo ejemplo- también querría señalar que el tener estas experiencias, creo que en principio, si vamos a las figuras importantes que nos hablan de ellas en la historia, como por ejemplo Santa Teresa o San Juan o muchas otras, y concretamente mencionaré, porque además va a aparecer el libro muy próximamente, de una mujer que describe su experiencia, que viene trabajando con moribundos hace muchos años. A más alto es el nivel, llamémosle, de iluminación o de interiorización dentro de ese ámbito sagrado. En realidad lo que hay en la vuelta, además de una tristeza o no, hay una capacidad realmente de comprometerse y actuar eficientemente en la realidad, Exactamente. que sería lo que diferenciaría tantas experiencias de los colgados de una verdadera experiencia. Yo creo que de esto es una muy mística. importante lo que acabas de decir. Creo que es Generalmente importante. estas De una experiencias van reverte acompañadas luego, todo la persona que las ha vivido adquiere una aquella dimensión iluminación ética, se convierte en un adquiere ser una ético. dimensión humana real indiscutible. Ahí hay Y creo un que esa es libro, una buena prueba ese de libro la sobre los eficiencia de chamanes, todo ello. dice Claro. El camino precisamente- del chamán, hay sí, uno, sí. ¿está ahí? Está por El aquí, viaje sí. del chamán. Los chamanes son enfermos que se curan. O que curan a otros. Sí, ¿no? pero no, primero son enfermos que caen. El que en no un se estado cura a que sí yo mismo no llamaría, puede curar. si ves la estructura de la Divina Comedia del Dante, tienes primero el infierno, lo inferior, luego el purgatorio y finalmente el paraíso. Nadie empieza por el paraíso. Entonces tienes que recorrer ese camino y los chamanes sufren, padecen. Nadan, no se ahogan.
Claro, bueno, Sería pero lo que viven decíamos. encarnadamente ese dolor, pero Bueno, y llegan ello además y coincide con el regresan. psicoanálisis. También el psicoanalista tiene que curarse antes de acometer un psicoanálisis. Pero tiene que el psicoanalizarse, chamán ¿no? está involucrado en el sentido en que ella llamaría gestáltico, todo el cuerpo. Mm. Tú piensas, por ejemplo, que del cuerpo freudiano que estaba en un sofá al cuerpo del psicólogo de hoy realmente ha habido una revolución enorme, enorme. Y de eso justamente me parece que estamos hablando aquí. ¿Estáis de acuerdo? Hasta cierto punto. Elena, yo antes te había preguntado si tú tienes consultas, recibes a gente. Yo veo en algunos hospitales, en algunas consultas, a problemas... Y te llegan personas como problemas las que le con llegan a trastornos Magda Catalá o psicopatológicos. a María Antonia. Ujú. No precisamente con las conductas y con las descripciones que vosotros antes me habéis comentado. Sí que llegan a las consultas personas que sufren lo que en psicopatología denominamos trastornos de pánico o trastornos de angustia, que tienen este tipo de sensaciones que vosotros habéis comentado, pero con un mal viaje. Es decir, con una sensación de muerte, de angustia, de náusea, de límite, que crea un bloqueo y crea una opresión física, precordial, sudoración y sensación de mareo y de quedarte Creo en el... que no crea el bloqueo está y por eso lo viven así. Puede ser que el bloqueo esté y que en un momento determinado se cosifique Claro. en ese Y no tipo de contar un sintomatología, cuento, claro. ¿no? Pero ¿qué es lo más frecuente que llega a la consulta? Además de experiencias místicas y mesiánicas, pero dentro de cuadros psicóticos. Pero yo quería decir una cosa, de todos modos, el tema que hoy tocamos no es para gente enferma. No, es para nada, precisamente para nada. Por gente eso sana. A partir de la estaban salud. Es para comentando profundizar consultas. en el concepto mismo de salud. Ujú. Es una nueva teoría de la sabiduría y de la salud. Porque claro, precisamente desde Maslow y todas estas personas lo que se ha intentado es no ya hacer una psicología solo para patologías, sino para el hombre supuestamente sano. Entonces ir a una nueva aventura en la profundización de lo que es la salud y de lo que es la sabiduría. Y este es el tema, ¿no? Claro, Yo creo que nos queda 1 minuto o 2 de programa y Mario Satz quería contar un cuento. Y es muy bueno contando cuentos, Mario. Bueno, Me parece interesante. Cuenta muy bien. Sí. Me parece muy interesante porque en cierto modo responde a tu experiencia. Cuentan que el Baal Shem Tov, que fue uno de los grandes pensadores y maestros hasídicos del siglo XVIII, se estaba muriendo. Tenía un hijo que era bastante poco representativo y no lo iba a seguir en la sucesión. Los hasidim siguen la tradición exactamente como en el sufí, que sigue la baraja, ¿verdad? La bendición. Entonces uno de los secretarios del Baal Shem que estaba muriendo le dice al hijo: sube arriba al cuarto de tu padre que se está muriendo y pregúntale cómo puedes servir a Dios mejor, ¿no? ¿Cómo podría servir a Dios? Entonces sube, Baal Shem Tov está muriendo y le dice: padre, ¿cómo puede uno servir a Dios?